Entonces hay experiencias diferentes en cada país, pero el mensaje es este, ¿no? En nuestras sociedades, especialmente en vías de desarrollo, en nuestras sociedades latinoamericanas, la seguridad privada surge por la necesidad que tiene la empresa privada como tal, ¿sí? De proteger sus bienes, sus procesos, sus servicios, sus operaciones, sus instalaciones, su infraestructura, etcétera, etcétera. Entonces, como las sociedades van evolucionando, van creciendo, la industria, las empresas, las organizaciones, las ciudades, entonces los problemas obviamente de origen social y entre estos la delincuencia también comienza a crecer, como es lógico, ¿no? Y ante los índices elevados de delincuencia, pues surge la necesidad de que la empresa privada requiera servicios de protección o de seguridad privada. Y ese es en esencia el origen de la seguridad privada, ¿no? Y es tan cierto aquello que les digo que en la actualidad en casi todos los países, especialmente en Latinoamérica, la seguridad privada supera en número a las fuerzas de seguridad pública. Y de ahí la importancia de que los gobiernos latinoamericanos entiendan lo relevante de regular, lo relevante de prestar atención a cuerpos de seguridad privada que además de personal entrenado, personal capacitado, tienen equipos logísticos, tienen comunicaciones, tienen tecnología, tienen armamento. Y todos estos recursos involucrados en las operaciones de seguridad privada deben estar también empujando, deben estar coadyuvando, deben estar fortaleciendo los esfuerzos que tienen los gobiernos y los países para la seguridad ciudadana. Es decir, la seguridad privada tiene que ser un complemento, una arista más, un apoyo más a las fuerzas de seguridad del Estado, obviamente con su normativa legal, con sus limitaciones, por supuesto que sí, sin invadir competencia ni espacio de lo público, ¿no? Entonces yo siempre hago esta reflexión, si en Ecuador tenemos cerca de 100,000 hombres trabajando en seguridad privada, a lo largo y ancho del país, desde la frontera con Colombia hasta la frontera con Perú. Entonces ahí tenemos 100,000 voces de alerta más que podrían sumarse a la prevención del delito, ¿sí? Y no solamente a la prevención del delito. El Estado ecuatoriano tiene actualmente en estos últimos años una nueva ley que se llama Ley de Seguridad Pública y del Estado, donde habla del concepto, y esto lo topó mi general Altamirano en su exposición, donde habla en el Estado ecuatoriano ya se habla de la seguridad integral, o sea, ya se dejó la doctrina de seguridad nacional, que era una doctrina, la doctrina Bush, la doctrina americana, sí, que estuvo vigente en el proceso de la Guerra Fría, ¿no es cierto? Pero ya los países han evolucionado y entre esos Ecuador, y se genera un nuevo concepto que evoluciona de seguridad nacional a seguridad integral, y eso es lo correcto, ¿sí? Porque al final del día el Estado, los estados tienen que garantizar la seguridad integral de sus ciudadanos. Y la seguridad integral no necesariamente tiene que ver, o no solo tiene que ver con que no te roben, tiene que ver con el bienestar, tiene que ver con la paz, con la tranquilidad, con la armonía, tiene que ver con que Raúl Llanza tenga la absoluta confianza para salir el fin de semana a pasear a un bonito parque con su familia. Tiene que ver con que Edgar Villalta se vaya de viaje a la playa a disfrutar unos días de vacaciones con su familia y deje su casa segura. ¿Sí? Tiene que ver con la seguridad integral, tiene que ver con la vialidad, tiene que ver con la salud, tiene que ver con la salubridad, tiene que ver con el tema de iluminación, con el tema de educación en valores. Y esos conceptos de seguridad integral son los que están ahora acá.
Y como yo siempre he dicho, aquí debe haber policías, debe haber militares, obviamente como los hay. Una ciudad no es más segura porque hay más policías. No, cuidado, al contrario. Una ciudad, cuando hay más policías, lo único que refleja es que es más insegura. Por eso usted en ciudades seguras del primer mundo, usted no ve policías en la calle. Usted nunca se encuentra con un retén o un policía que le para revisar el vehículo, pedirle sus documentos. No los ve. ¿Sí? Pero en nuestro país estamos acostumbrados a eso. Bueno, son otras realidades, somos otras sociedades en evolución, ¿sí? Vivimos otro tipo de problemáticas y realidades, obviamente. Pero más allá de aquello, el desafío está, aquí hay gente de todos los países, el desafío, señores, está en que los gobiernos nacionales o estatales, dependiendo del país, tengan la visión de entender que la seguridad privada tiene que necesariamente estar articulada, coadyuvar, apoyar, sumar a la seguridad ciudadana. Ese tiene que ser el norte, ese tiene que ser el objetivo, pero obviamente para eso se requieren reformar las leyes, se requiere una adecuada preparación del personal de seguridad privada, una adecuada selección, obviamente, porque he conversado con amigos aquí en el Ecuador de la policía, que tengo muy buenos amigos, ¿no? Y ellos me dicen y me hacen una pregunta, Marco, pero ¿qué tan confiable, qué tan preparado es el personal de seguridad privada? Y tienen su reparo alrededor de esto, ¿no? Y tienen sus reservas alrededor de esto, ¿no? Y me parece que tienen razón, ¿sí? Porque falta mucho, al menos en Ecuador y en muchos países de Latinoamérica, en cuanto al tema de procesos de selección, en cuanto al tema de capacitación, en cuanto al tema de pruebas de confianza del personal de seguridad privada, ¿no? Pero bueno, ¿sí? Esos son desafíos que tenemos como profesionales de la seguridad en todos los países de Latinoamérica. La seguridad privada, aunque es una actividad, una industria que tiene obviamente afán de lucro, pero tiene su responsabilidad social dentro del Estado, dentro de los países. ¿Y cuál es esa responsabilidad social? Sumar, colaborar con la seguridad ciudadana. Si es que no hay ese espíritu, si es que no se orienta desde esta óptica, el ejercicio, el marco legal de la seguridad privada, las partes operativas de la seguridad privada, si no se orienta desde esta óptica, la seguridad privada no va a cumplir con su rol específico. ¿Okay? Los países, los estados, ciudades, la industria, la empresa privada, las organizaciones requieren estabilidad, requieren seguridad para trabajar, para desarrollarse, para invertir, para disfrutar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y quién tiene que garantizar eso? El Estado, obviamente, ¿no? Y es tan cierto lo que yo les digo, señores, y les pongo el caso de Ecuador. El principal contratante, y los ecuatorianos me lo van a entender enseguida, el principal contratante de los derechos de seguridad privada en el Ecuador es el Estado. Es el principal cliente de la seguridad privada, el Estado. El Estado casi abarca el 60% del mercado de la seguridad privada. Hablo en contratación, ¿no? Entonces, ¿qué refleja esta realidad? Lo que yo les acabo de indicar. Que hace rato las necesidades de seguridad de las sociedades fueron desbordadas. ¿Sí? El Estado, los estados, los países, los gobiernos hace rato perdieron la capacidad real de garantizar
condiciones mínimas de seguridad a sus sociedades, a sus ciudadanos, a sus localidades, ciudades, etcétera. Es una realidad. Claro, algunos de acá me dirán, sí, pero no existe el concepto de seguridad total. Correcto, no existe la condición de seguridad total, así como no existe la condición de cero riesgo. Pero sin embargo está demostrado que hay sociedades que han alcanzado niveles ideales de seguridad, donde los ciudadanos viven tranquilos, viven en paz, viven en armonía, disfrutan, salen tranquilos en familia, sin temor, etcétera, etcétera, etcétera. Hay sociedades, por supuesto que habrá problemas, yo no digo que no, porque el manejo de ciudades, de sociedades es complejo, por supuesto que sí. ¿Sí? Pero más allá de aquello, es importante entender que nosotros como hombres, como profesionales de seguridad, tenemos una gran responsabilidad social. Y aquí incluso hay militares, policías activos, ¿sí? Y viéndolo desde la óptica de la responsabilidad social. El funcionario público de seguridad y el funcionario privado de seguridad tenemos una gran responsabilidad. ¿Y cuál es esa responsabilidad? ¿Sí? Ser unos ciudadanos ejemplares frente a la sociedad, ser hombres de bien. El hombre de seguridad es un buen ciudadano, respetuoso de la ley, respetuoso de las normativas legales, respetuoso de las normas de convivencia social, respetuoso de la autoridad. El profesional de seguridad tiene que ser un modelo de ciudadano. Debemos, los hombres, los profesionales de seguridad, tenemos que ser la reserva moral de un Estado, la seguridad pública y la seguridad privada. Gente con principios, gente de bien, gente con valores, gente con integridad, gente honesta, gente con dignidad, gente altruista, gente socialmente responsable, gente sensible, gente solidaria. Esos son los requerimientos de seguridad privada y hacia allá tenemos que ir y hacia allá tenemos que evolucionar. No dejen de prepararse. Los desafíos son grandes, como ustedes han tenido la oportunidad de compartir con más de 36 ponentes a nivel internacional. ¿Cuánta información? ¿Cuánta evolución? ¿Cuántos conceptos nuevos? ¿Cuánta doctrina? Tecnología, ¿sí? La seguridad privada, señores, la seguridad privada, los servicios de seguridad privada hace rato dejaron de ser simplemente un tema de un uniforme y un arma, hace rato, ¿sí? Las sociedades han evolucionado, los problemas han crecido, consecuentemente los problemas de inseguridad, de violencia social, de delincuencia común, de crimen organizado, etcétera, han crecido, han evolucionado, crimen transnacional, ciberdelitos, todo lo que hemos visto acá. Y los profesionales de seguridad modernos tenemos que estar a la altura. ¿Sí? Miren las plataformas que les han indicado acá, las tecnologías que les compartió Samuel Yacutiele de Israel. ¿Sí? Yo recuerdo en mi época de formación militar, para disparar una pieza de morteros 4.2, por ejemplo, nosotros necesitábamos 8 hombres. ¿Sí? Un jefe de pieza, los abastecedores, el que alineaba las miras, etcétera, 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 ¿no? ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Y ya se está haciendo en países del primer mundo, en Oriente Medio, en ciertos conflictos bélicos, bombardeos con drones no tripulados. ¿Y cuál es la tendencia mundial? Les comparto esta idea. En seguridad hay algunas tendencias que se van marcando ya, países más, países menos. Una de aquellas es, ¿sí?, cada vez al menor empleo de armas de fuego. ¿Ok? Y a complementar las operaciones de seguridad con tecnología.
por ejemplo. Es una tendencia mundial. Y la tecnología es lo que viene. Ahora la seguridad vía drones, a través de drones. Lo que hablaba el coronel Zapata en la conferencia anterior. En los puertos ahorita está utilizando mucho el tema de drones. ¿Sí? La inteligencia a través de redes. Vimos las conferencias que nos dio Santiago Rodríguez, el ingeniero Marangunich de Perú, Dorman Romero en cuanto al tema de seguridad bancaria, Rigoberto Fernández de Honduras. ¿Sí? Cuando ahora los hackers, los ciberdelincuentes con un clic pueden robar millones de dólares. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el mensaje, señores? Un poco el mensaje va por el hecho de que los profesionales de seguridad tenemos que ir evolucionando acorde, evolucionan las amenazas y los riesgos que enfrentan nuestras sociedades. Obviamente, cada actividad humana genera sus propios riesgos. Eso se llama técnicamente el riesgo inherente, hablando de riesgos. Cada actividad humana tiene sus propios riesgos, riesgo inherente. No existe la condición de cero riesgos, no existe la condición de seguridad total. Nadie puede garantizar seguridad total. Y toda actividad dinámica genera una condición de riesgo. Incluso las estáticas también. El no hacer nada genera una condición de riesgo. ¿Sí? Y recuerden esto que les voy a decir, señores. A veces aquí hay muchachos, aquí hay todos los niveles, desde gerentes de seguridad, jefes de fuerzas policiales, militares, y también hay guardias, vigilantes de seguridad. Recuerden algo, el hombre de seguridad, en cualquier ámbito, sea este público o privado, es un administrador del riesgo. Desde el guardia raso, desde el conscripto, desde el soldado raso, desde el policía o el agente básico, hasta el alto gerente o ejecutivo de seguridad, es un administrador del riesgo. ¿Qué es la seguridad? La seguridad, entre tantas definiciones, es la ciencia de la administración del riesgo. La seguridad existe para gestionar y prevenir el riesgo. ¿Sí? Y esa es la mentalidad que nosotros debemos tener. Y recuerden que en seguridad la mejor condición siempre va a ser la prevención. Por eso la gran mayoría de expositores se han enfocado en ¿qué? En orientar los esfuerzos hacia prevenir. Esa es la esencia. Y yo siempre lo digo, ¿no? Cuando a nosotros en un sistema de seguridad nos toca reaccionar, siempre es porque algo malo pasó. Siempre. En seguridad nunca se nunca se reacciona cuando pasó algo bueno, ¿no? Cuando las cosas están bien, con todo es color de rosas, ni se acuerdan de la seguridad, hasta la ven mal, hasta piden recortes, reducción de personal, de presupuestos y todo, pero cuando pasa algo malo, aquí regresan a ver, a la seguridad, al guardia, a la escolta, al policía, al militar en la frontera, ¿no es cierto? Y dicen, hey, ¿qué pasó? ¿Verdad? Entonces los esquemas tienen que estar enfocados en la mayor capacidad de sus recursos, procesos, planificaciones, inteligencia. Tienen que estar orientados hacia la prevención, por supuesto. Por supuesto que debe haber un componente reactivo y por supuesto que los hombres de seguridad tienen que estar preparados para reaccionar y responder. Por supuesto que sí, yo no digo que no, ¿sí? Pero ojalá nunca lo tengan que hacer y como yo siempre les digo cuando entreno escoltas, miren, se les enseña a disparar, defensa personal, que Krav Maga, que todas las técnicas y tácticas de reacción, sí, todo eso está bien, totalmente de acuerdo. ¿Sí? Pero yo siempre le digo a los hombres de seguridad, ojalá, al menos a los que portan armas, ojalá nunca en la vida tengan que desenfundar su arma para emplearla en el trabajo. Y de todo corazón se los digo, ojalá nunca tengan que hacer. Porque el rato que tengan que hacer eso quiere decir que su vida o la vida de las personas que usted protege están en peligro.
¿sí? Bien. Por favor, estamos ya haciendo el proceso de interconexión con Panamá para el foro. Cuando ustedes me avisan, yo con gusto hago la transición, ¿no? Mientras tanto, sigo haciendo el análisis del evento, ¿no? Bien, señores, y como les decía, como les dijeron algunos expositores, me acuerdo, Rubén Fajardo, un brillante expositor, hemos tenido exponentes de primer nivel, de primera categoría, no todos, absolutamente todos. Rubén Fajardo les decía algo muy sabio: no se queden, no se queden en los guardas, los vigilantes, los intramuros, los resguardos, no se queden como tal, proyecten su vida, proyecten su profesión, ¿sí? Y para finalizar, porque entiendo que ya estamos listos para dar paso al primer foro, estrategias transversales de la seguridad ciudadana articulada a los gobiernos locales,